Hola, hola, buenos días. Jesús te bendiga, Trini. El Señor te guarde. Hola, mi hermana Ana Solano. El Señor la bendiga. Saludos también. Mi hermano Enben. Buenos días. El Señor te guarde. Saludos, saludos, saludos. Ahí está mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Feliz día. Ahí está el tío Guillermo. Saludos desde entonces las alturas de las nubes de Coronado, con buen tiempo por allí. Bueno, gracias a Dios. Ahí está Helen. Hola Helen, Jesús te bendiga. Paulis, Jesús te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Buenos días, buenos días. Ahí está también la tía Roxana. Hola, buenos días. El Señor la bendiga. Mi hermana Roxana, la hermanita Ana Solano también. María Lucerito. Hola, Lucero. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. Buenos días, mi hermana Gabriela. El Señor te bendiga. Saludos también en este día, en esta mañana. Para todas y para todos, muy buenos días. Buenos días para Rafael. Oiga, Rafita, fuerza. Eso, linda. El Señor te bendiga más también. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está Ana Yancy. Hola, buenos días, Ana. Jesús te bendiga. Saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre, Anita. Ya tenemos dos Anas, no hay, falta una Ana, falta Ana Hernández. Ya tenemos dos Anas. Está Anita Solano y está Ana Yancy. Buenos días para todas y para todos. Entonces, nuevamente, se siguen sumando. Ahí ve, ahí está Jocelyn Paola. El Señor te bendiga, Jocelyn. El Señor te guarde en su precioso nombre. Muy buenos días para todas, para todos. Aquí estamos entonces en esta mañana. Porque ustedes saben que el que madruga come pechuga. Ya saben, ¿no? Que al que madruga, digamos, le da sueño. Al que madruga le da sueño, no mentiras. El que madruga y come pechuga. La Biblia nos enseña, la Biblia nos está entonces siempre mostrando el ejemplo, el camino a seguir a través de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de su vida. Y nos podemos dar cuenta entonces, como dice ahí, temprano, muy de mañana, antes que saliera el sol, él se iba a un lugar y allí oraba al Padre. Eso, mi hermana Yesenia, buenos días, el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Mayrita, hola, muy buenos días, Mayra. El Señor Jesús te continúe bendiciendo también. Aquí está la hermana Cheli, muy buenos días, con ese sonido mágico, maravilloso del café chorreado. Ay, qué cosa más bella. Gracias, Mita. Dios te pague. Y está también el hermano Martín Gustavo. Hola, Martín Tirirín. Tenía un violín. Ahí está también, entonces. El hermano Pastor Juan Manuel. Saludos. El Señor lo bendiga, mi hermano. Buenos días para todas, para todos. Y bueno, entonces sí, como les decía, agradecidos con el Señor por este tiempo, por un día más. Porque con el entendimiento pues sabemos que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Nos alegramos de que el tiempo pase, porque nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Mentira, no es que solamente que nos vayamos poniendo viejos, sino que en realidad pues estamos más cerca de alcanzar la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Estamos más cerca de alcanzar esa maravillosa promesa de la vida eterna, junto a Él en el reino de los cielos, donde no hay llanto, no hay dolor, donde Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, y Él mismo enjugará cada lágrima. ¿Cómo no añorar? ¿Cómo no desear estar allí? Ahí está mi hermana María Teresa. Hola, buenos días. El Señor te bendiga. Hola, mi hermana Mariela desde Bucaramanga, la ciudad bonita. El Señor la bendiga. Oiga, ahí está Alexis Álvarez desde Argentina. Alexis, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana, Alexis. Un gusto poderte saludar, hombre. Bien, y entonces, bien.
Ahí se van sumando más hermanos y bien. Entonces, bueno, mientras tanto vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre, por medio de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que podamos entonces este tiempo sea fructífero, no solamente pues para el bienestar de nuestro espíritu, sino que también lo que por gracia el Señor nos da, por gracia recibamos, por gracia también podamos compartir. Un sorbito de café para aprovecharlo así caliente. Entonces nada, vamos a encomendarnos al Padre en el nombre de Jesús. Dios y Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios de los vivos, por este tiempo, Señor, que has propiciado para que yo y mis hermanos, puestos de acuerdo por la fe que nos es en común en tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos vengamos, Señor, a presentar delante de ti, Padre, con un corazón, Señor, lleno de gratitud por habernos, Señor, manifestado tu voluntad. Hoy podemos, Señor, con el entendimiento, confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra, y que no hay, Señor, sino tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo. Padre, que por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos clamando que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella, sea reposando sobre todos y cada uno de nosotros. Padre, Padre nuestro, estamos aquí porque anhelamos, Señor, inquirir conocimiento, sabiduría tuya, Señor, y de tu Hijo Jesucristo, a través de tu palabra y por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Sé tú, Padre, por favor, abriéndonos las Escrituras, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia en nosotros y también, Señor, a través de nosotros. Que nos limpies con tu palabra, Señor, nos llenes con tu Espíritu Santo, nos capacites y nos uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, porque estamos aquí con el corazón, Señor, lleno de gratitud y anhelante, Señor, de poder, Padre, ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu santo nombre. Por favor, capacita, Señor, en esta hora, Señor, a la iglesia, a tu Hijo Jesucristo. Capacítanos para toda buena obra, capacítanos para poder, Padre, predicar el Evangelio del reino de los cielos, Señor. Y no solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida, usa la vida de cada uno de mis hermanos, desde el mayor hasta el menor. Por favor, Padre, que la iglesia toda, Padre, conmovida, Señor, te sirva, Señor, y predique el Evangelio del reino de los cielos, Señor, anuncie, Señor, tu nombre, Padre, a los hombres, el único nombre, en el nombre de Jesús, en el cual hay perdón, salvación y vida eterna. Padre nuestro, por amor a ti mismo, por amor, Señor, a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Nosotros, Señor, estamos aquí conscientes de que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que el caballo solamente se alista para la batalla, pero que la victoria te pertenece a ti, Padre nuestro, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Y es por medio de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo que nos acercamos a ti, Padre, para clamar, Señor, para pedir por amor a tu nombre, Señor, ayuda. Ayuda, Señor, en esta hora, prospera este tiempo, Padre. Que todos podamos, Señor, tener claro, Señor, el entendimiento, que todos podamos darle cumplimiento al mandamiento. Ábrenos puertas eficaces, usa, Señor, con poder y gloria en nuestras vidas al entrar y al salir. En todo tiempo, en todo momento, que la palabra de vida eterna nos sea dada. Que con denuedo, Señor, sin temor alguno, Padre, manifestemos, Señor, en nosotros y a través de nosotros la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado, Señor. Por favor, Padre, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ahí está también Josué, un saludo grande, Josué, Jesús te bendiga a ti, a tu esposita y a los niños, el Señor los guarde en su precioso nombre. Ahí está también Marco Mauricio, Marco, manito arriba, Marco, Jesús te bendiga, un gusto saludarte. Para todas y para todos, entonces de nuevo un muy feliz día y bueno, aquí estamos agradecidos como les
repetía, como les decía, perdón, por este privilegio de poder entonces estar junto a ustedes compartiendo esta vida de fe, esta peregrinación, este peregrinaje, este paso por este valle de sombra de muerte. Y bueno, es la sombra, la parábola también en el pueblo de Israel, nosotros lo vemos a través del desierto que fue guiado para entonces por fin, una vez salió de Egipto, de Faraón, bajo el yugo de Faraón, entonces alcanzar esa tierra prometida. Eso, entonces, escúchenme bien, mis amados hermanos, para que nosotros nos ubiquemos, es la parábola, la sombra de nuestra vida de fe. Entonces, el mundo, y en este caso también Satanás, el príncipe de este mundo, y el sistema de este mundo corrupto, o sea, el sistema del mundo, cuando hablamos del mundo ya tenemos claro, podemos entonces entender que está hablando acerca de la humanidad y corrompida por causa del pecado y gobernada entonces en este caso por Satanás. Satanás, la Biblia dice claramente que entonces es el príncipe de este mundo, que es entonces el príncipe, está haciendo referencia al principal, entonces llamémoslo literal, el rey de este mundo. Entonces Egipto es la sombra de lo que es, y Faraón en este caso es la sombra de lo que es, como les decía entonces, el mundo y Satanás. Y una vez entonces, como se nos predica el Evangelio, así como entonces Moisés tuvo el encuentro con Dios y fue a darle las buenas nuevas de salvación al pueblo. Esa es la predicación del Evangelio. Esa es la predicación del Evangelio. Entonces, una vez, escúchenme bien, sale el pueblo, se predica el Evangelio, entonces salimos de la potestad de las tinieblas, y así como el pueblo de Israel. Entonces, bueno, esperen, es que todavía estoy saludando porque Carmencita, Jesús la bendiga. Jairo Guzmán, el Señor la bendiga, sigue sumándose. William Castaño, hola William, hombre, el Señor te bendiga, William, saludos, felicidades, eso. Un gusto saludarte, mi hermano. Qué bueno. Ahí está Melvincillo también. Ve a Mónica. Hola, Mónica. Jesús te bendiga. Rocío, feliz día. Bueno, ahí se siguen sumando. Entonces yo sigo saludando y no me termino entonces así como de concentrar. Voy a tomarme un sorbito de café a ver si de pronto. Ese era el que me faltaba. Bien, entonces primero vamos a hablar de Egipto. Exactamente. Vamos a hablar de Egipto y bueno, vamos a hablar y ustedes también lo pueden repasar en el libro del Éxodo. La Biblia entonces narra en el libro de Éxodo la historia del pueblo de Israel cuando está entonces en Egipto y es esclavizado por los egipcios y están entonces siendo oprimidos y esclavizados por Faraón. Y narra entonces cómo de entre ellos mismos uno sale, miren en la figura, y ese uno es entonces Moisés. Uno sale al desierto. Y allí en el desierto entonces es donde tiene el encuentro con Dios y Dios le manifiesta su voluntad. Ojo, entonces vamos allí rápidamente. Éxodo capítulo 3. Porque estamos entonces, acuérdense, aprendiendo la predicación del Evangelio, compartiendo. El propósito de esta enseñanza es poder afianzar el conocimiento que recibimos el día de ayer para que entonces lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar. Entonces ahí está, muy bien. Éxodo capítulo 3, escuchen bien. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión,
¿por qué causa? Y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ojo. Entonces, miren, todo es siempre con el entendimiento, usted y yo debemos verlo de esa manera, del Antiguo Testamento como la sombra, como la parábola. ¿Y por qué entonces debe ser y tiene que ser efectivamente de esa forma, de esa manera? Bueno, porque entonces nosotros necesitamos saber quién es Dios y cómo actúa Dios. Entonces, el Señor Jesucristo orando al Padre, al Dios único y verdadero, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Él dice en el versículo 3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Único Dios verdadero. Entonces, cuando habla acerca de único, no podemos entonces confundirnos para, digamos, seguir posiciones denominacionales que toman, y pues nosotros los seres humanos somos siempre ávidos a tener digamos, algo así de donde agarrarnos. Entonces, si ve único, de uno, y entonces, de ahí se empieza a hablar entonces de unicidad. Y entonces acuérdense, unos hablan de unicidad, otros hablan de Trinidad, pero la Biblia no enseña ni de Trinidad ni de unicidad, sino de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de sí mismo. Dios se nos manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de esa es la forma, la manera correcta que nosotros debemos entonces aceptar el conocimiento de Dios como Él nos lo está manifestando. Entonces, bien, pero bueno, cuando habla acerca de único, está haciendo referencia a exclusividad. Entonces, verdadero después dice, ¿por qué? Porque entonces, a diferencia de la costumbre popular o de la creencia popular, que existe únicamente un Dios, ¿ve? Y cuando uno habla de alguna manera con las personas les dicen, pero ¿por qué tanta diferencia si todos creemos en el mismo Dios? Tu Dios, mi Dios, es el mismo Dios. Solamente que ustedes pues lo llaman de una forma, ustedes creen de una manera, pero nosotros creemos de otra, pero sin embargo entonces es el mismo Dios, y dele por ahí, ¿ok? Y es un conocimiento, un desconocimiento arraigado en el común de las personas, de los seres humanos, ¿ve? Y sobre todo, pues en este caso, en este hemisferio occidental, donde tenemos una costumbres. Mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga, yo creo que no la había saludado, Jesús la bendiga, buen día. Donde, bueno, nuestra tendencia es entonces ser monoteístas. Si nosotros en Occidente, pues la cultura general manifiesta el monoteísmo. Ciertos, digamos, grupos indígenas, prehispánicos, lo llamemos así, culturas entonces propias de Latinoamérica, de aquí de América, perdón, de antes de la venida de los españoles, pues todavía tienen, pero sin embargo el catolicismo y digamos, el monoteísmo está también aún mucho ya en los indígenas de alguna forma arraigado.
Pero bien, entonces la cuestión es que, sí, las personas lo que manejan, el conocimiento que tienen o la creencia que hay en ellos es que solamente existe un solo Dios. Pero entonces la Biblia lo que hace es claridad acerca de que existe uno solo, es verdadero, pero da entonces testimonio acerca de la existencia de muchos dioses, de muchos dioses, ¿ve? De muchos dioses. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. Y bueno, entonces, pero siempre, como nosotros estamos adquiriendo conocimiento acerca del Padre, el único, verdadero, entonces lo que debemos es enfocarnos en lo que lo convierte en único, lo que lo hace único. Y único entonces es sinónimo a exclusivo, que es entonces el que hace cosas diferentes o cosas que los otros dioses no pueden hacer. ¿Ve? Y ese es el conocimiento entonces en el que nosotros nos esforzamos. Y bueno, entonces bien, el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, da testimonio acerca de lo que lo hace exclusivo a Él en toda la Biblia. Y nosotros entonces, el trabajo, el esfuerzo nuestro es poder esforzarnos, valga la redundancia, es poder entonces diligentemente buscar, escudriñar y aprender todo eso que la exclusividad de nuestro Padre. Y bueno, entonces algo que manifiesta la Biblia acerca de la exclusividad de nuestro Padre, en la Biblia, perdón, nuestro Padre acerca de su exclusividad, es, miremos un momento rápidamente en Isaías. Isaías 44, versículo 6, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ojo, porque entonces os quitaré, el Señor te bendiga, buenos días. De aquí es entonces, escúchenme bien para que ustedes, si no lo supieran, ahí no es un comercial, solamente es también más conocimiento. De aquí es donde toman su nombre, la denominación esta de los testigos de Jehová. De aquí es donde este versículo le da origen entonces a su nombre. Y bien, entonces ahí está diciendo que esa exclusividad de Dios, usted y yo la podemos comprobar acerca de ver claramente que Él es el único que puede decir las cosas que van a ocurrir antes de que sucedan, que Él es el único que anuncia, que Él es el único que dice las cosas que van a suceder antes que ocurren, y que pues esas cosas que Él anuncia en su momento conforme a su plan, ocurren tal cual como Él las dijo. Por eso es que nosotros nos esforzamos por ver en la Biblia entonces cómo Dios antes habla y después cómo Dios cumple. Y de esa forma entonces vemos el Antiguo Testamento como la palabra la palabra en la que Dios dijo que iba a ser, y en el Nuevo Testamento la palabra como la que Dios entonces hizo, lo que dijo que iba a hacer. ¿Ven? Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento
para nosotros no es que se opongan, no es que son un Dios diferente, como les he dicho que muchas veces muchas personas piensan, sino que para nosotros entonces se complementan. ¿Por qué? Porque entonces el Antiguo Testamento es la escritura, que es el pilar, la base, el fundamento sobre la cual está edificada nuestra fe. Y a la práctica entonces lo vemos de la manera que estamos conversando en este momento, pudiendo ver entonces a través de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, esa sombra, esa parábola o reflejada lo que es entonces la obra maravillosa de Jesucristo el Hijo de Dios, nuestra santísima, donde está edificada nuestra santísima fe. Hablando nuevamente, retomando acerca del pueblo de Israel en Éxodo 3. Perdón, es que me dice Oscar que estoy hablando muy bajito. Éxodo 3, entonces, escuchen bien, en Éxodo 3 vemos cómo el pueblo de Israel entonces está en Egipto bajo el yugo de Faraón. Y cómo entonces de ahí uno sale, uno no queda o uno no está bajo el yugo de Faraón. Y ese uno que sale, que no está bajo el yugo de Faraón, entonces con el entendimiento es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que entonces el que comete pecado esclavo es del pecado. Y los hombres entonces todos, por medio del pecado, desde el principio en el Génesis, nos convertimos en esclavos del diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, nació sin pecado. ¿Ve? Todos nosotros, aún desde el momento antes de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestra concepción, entonces ya el pecado y la maldad de nuestros antepasados nos alcanzan. Ustedes han escuchado acerca de que es que uno lleva la información genética, ¿no? La genética, el conocimiento, todas las cosas de las generaciones se van pasando, se transmiten. Todo eso usted y yo lo conocemos. La ciencia lo tiene comprobado, que se transmite de generación en generación. El pecado igual. El pecado igual. Miremos rápidamente Salmo 51. Melvincillo, el Señor te bendiga. Salmo 51, versículo 5. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ojo, yo he oído y se los he dicho personas entonces predicar acerca de que muy probablemente la mamá del rey David, que es el autor de este salmo, era mal portada. Era una mujercilla como así, digamos, de dudosa procedencia, lo he oído así en ese comentario. La mujer de Isaí. Bueno, no, aquí no está entonces haciendo referencia a eso, mis amados hermanos, aquí está dejando claro es que entonces el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Y vamos entonces otra vez nuevamente con la ayuda del Señor, ahorita que concluyamos esto acerca de este estudio, este tiempo acerca del plan de Dios, vamos nuevamente a enfocarnos a conocer, nuevamente a enfocarnos a recordar el conocimiento y a los que no, que lo reciban, acerca del pecado. Entonces bien, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque entonces esa es la verdad de lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Ve? De que Dios vio el día sexto que todo lo que había hecho era bueno. He aquí todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera.
y da testimonio entonces, como dice la Biblia, una sola cosa, entonces tengo claro que Dios al hombre lo hizo bueno, pero que ellos se corrompieron. Así lo dice literalmente entonces en Proverbios. El hombre, la criatura, se corrompió. Y esa corrupción es producto de el uso no adecuado del derecho divino del hombre, de Dios para el hombre, de ejercer su voluntad. Entonces, uno que no está bajo el yugo de Faraón, y entonces en este caso lo personifica Moisés. Por eso él puede venir a anunciar las buenas nuevas, por eso él puede venir a hablar acerca entonces de libertad y a darle libertad al pueblo. ¿Por qué? Porque él entonces él ya había sido o no era ¿qué? Esclavo de Faraón. ¿Sí se dan cuenta? Moisés ya no estaba bajo el yugo de Faraón. Moisés no estaba bajo el yugo de Faraón. Así nuestro Señor Jesucristo entonces fue sin pecado. Entonces, por eso, desde el momento de su nacimiento, y él es entonces, acuérdese, según se creía hijo de José. Según se creía hijo de José. Así literalmente lo dice en el Evangelio, según se creía hijo de José y María. Pero nunca, absolutamente nunca, usted y yo entonces nos podemos confundir porque es según se creía. Pero en realidad, usted y yo, eso hoy, con el desarrollo, llamémoslo de alguna forma, de la tecnología, podemos darnos cuenta que sí. De alguna forma entonces eso, el desarrollo mismo nos va dando más bien certeza, digamos, a lo que es y lo que significa la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes entonces ven o conozcan acerca de la fertilización in vitro. ¿Eh? ¿Qué es entonces eso? Que a una mujer que no tiene ningún tipo de relación con el ser que lleva en su vientre, le ponen un óvulo fecundado y lo único que hace es entonces que hospedarlo. Pero no es ni la mamá, digámoslo así, porque no puede o no tiene, digamos, no salió de ella, y no es entonces, en este caso, no tiene ninguna parentela. Ninguna parentela, o sea, ese ADN de ese hijo, y ella lo pare, y el embrión se desarrolla en su vientre y lo pare, y digamos, pero no hay ninguna consanguinidad, no hay ninguna, entonces, así como les hablaba ahorita, no hay ninguna herencia, no hay ninguna transmisión. Para que entendamos entonces la vida de la venida del mundo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que les decía? Entonces la información genética, y entonces se transfiere todo el conocimiento y se transfiere el pecado, todo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no. Así como hoy, como les decía, entonces ese óvulo fecundado tiene la característica entonces de donde proviene, y por eso el ADN de nuestro Señor Jesucristo es divino, es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. Y María pues solamente es entonces, o fue ese vientre receptor, así se llaman, madres receptoras. Vientres receptores. Y eso es lo que entonces ahora sí, con el entendimiento, usted y yo debemos saber. Nuestro Señor Jesucristo es el único libre y no está bajo el gobierno, no está bajo el dominio del diablo, y por eso entonces Él es el que nos viene a anunciar la salvación. Así como Moisés, entonces, cuando Dios le manifestó su voluntad, fue ¿para qué? Para ir a salvar al pueblo de Egipto, de Faraón, y llevarlo entonces a la tierra prometida. Bien, entonces esa es la parábola. Así es, y esa es la parábola. Nosotros salimos, estamos en el mundo, se nos predica el Evangelio,
Y comenzamos entonces en la iglesia, así como la iglesia es entonces los que salen fuera, esa es la palabra eclesia, los que salen fuera. Y así como el pueblo salió fuera de Egipto hacia la tierra prometida, entonces ahora nosotros en la iglesia también vamos peregrinando hacia la tierra prometida. Y ahí entonces toda la parábola vemos como Dios en el desierto al pueblo de Israel, entonces con señales y prodigios, a pesar de que hay sufrimientos, peligros, luchas, pruebas, el pueblo siempre de la mano de Dios, el pueblo entonces sale adelante. También vemos cuando se rebelan contra Dios, cuando no obedecen, entonces cómo sufren el castigo, por su rebeldía. En el desierto Dios les da mandamientos, ordenanzas, para que entonces puedan, por medio de la obediencia a su palabra, continuar en su gracia. Vemos la obra en el tabernáculo, la Shekinah de Dios, la obra del Espíritu Santo, los ángeles, en fin, todo. Absolutamente todo. Juliet, hola, buenos días. Todo lo que es la sombra, la parábola de lo que entonces, en lo que consiste nuestra santísima fe. Pero bien, entonces acuérdense, esa manifestación de Dios cuando allá en Éxodo 3, ¿recuerdan? Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eso es entonces, óyame bien, la parábola. Esa es la parábola en lo que consiste la salvación. Natalia, hola, mi hermana Natalia, el Señor la bendiga, buenos días. Porque eso es, Carlos, por medio de la predicación del Evangelio, del yugo de Faraón, de la corriente del mundo, y llevarlos entonces a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para que reciban esa salvación. ¿En qué consiste o cuál es el concepto de salvación? Debemos entonces tenerlo claro. Salvación es entonces no ser condenado. Y la condenación viene por causa de la incredulidad a la palabra de Dios. Eso lo vemos reflejado desde el huerto del Edén, en Génesis. Dijo Dios, no comeréis, porque el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Buenos días, Eduardo, el Señor te continúe bendiciendo. Mauricio, el Señor te bendiga, buenos días. Entonces, básicamente ahí nos damos cuenta que el punto fue que el hombre desde el Yoxan, Señor Jesús te bendiga, Yoxan, saludos, buenos días. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condenación hoy, y ahora sí vamos allá a Juan 3:16, que es la parte donde estamos entonces. Juan 3:16. Vamos a mirar entonces, sí, Juan 3:16. A partir del 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está. De aquí en adelante, mis amados hermanos, con este conocimiento que el Señor entonces nos está permitiendo entonces recibir todo el tiempo, cuando ustedes vean, lean la Biblia,
tengan su tiempo de devocional, su lectura entonces personal de la Biblia. Este es el enfoque. Siempre, siempre, siempre cuando uno tiene entonces claro el panorama, la lectura es más amena y es mejor. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste, no hay nada más duro que leer algo que uno no entiende. Cuando uno algo no entiende, entonces le produce hasta pereza leerlo. ¿Se acuerdan cuando a uno en el colegio o cuando en la universidad, en fin, los que todavía estudian o cuando los que estudiamos? Entonces, Joxan también me dice lo mismo, se oye muy bajo, ¿qué será, hombre? A ver, vamos a ver si acercándomelo un poquito más. Cuando esas materias, digamos, lo que esos libros que uno lo ponían a leer y ni siquiera de alguna manera le daban una introducción, él no sabía o no tenía sentido, el profesor así de relleno, el profesor de relleno, le decían, léanse tal libro, léanse tal, pero de relleno, y uno, ok, o no le daba no le hacía uno una introducción, entonces uno quedaba loco porque entonces no le hallaba sentido a la lectura o no tenía relación lo que estaba leyendo con, digamos, la materia. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente el profesor no le dio una introducción, no le dio una pauta, no le dio una guía acerca del propósito o cómo o por qué o qué era lo que tenía que encontrar en la lectura. De igual manera entonces con la Biblia. La mayoría, mis amados hermanos, entonces, de las personas no leen la Biblia normalmente. ¿Por qué? Porque no la entienden. Porque no la entienden. Y eso es entonces lógico, no la entienden. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es espíritu. Y las cosas del espíritu se deben discernir espiritualmente. Y poder discernir o ver espiritualmente la Biblia es la obra maravillosa del Espíritu Santo divino de Dios. Y por eso siempre debemos, antes de leer la Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia, todo el tiempo orar al Padre que por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y a través del poder de su Espíritu Santo traiga la revelación. Todo el tiempo, mis amados hermanos, revelación, sabiduría, Padre, dame la revelación de tu palabra, dame la sabiduría de tu palabra, el conocimiento, el poder de tu palabra viva y eficaz. Siempre debemos entonces orar, clamar, rogar, implorar para que la palabra se nos abra, para que la Biblia se nos abra, para que el Señor nos dé el entendimiento acerca de su voluntad. Porque por eso las personas, escúchenme, no leen la Biblia porque no entienden. Y no hay nada más triste, no hay nada más aburrido que leer algo que uno no entiende. Y la Biblia está escrita de una forma y está de hecho de una manera para que las personas no entiendan. Así literal. Porque la comunión del Señor es con los que le temen, dice el Salmo. ¿Ve? Porque la Biblia, entonces, dice la Biblia que el libro está sellado. Y le dirán, entonces lee aquí y dirá, no puedo, no sé leer. Bien, entonces, de aquí en adelante, escúchenme bien, para que reciban sabiduría divina. Todo el tiempo cuando lean la Biblia, todo el tiempo cuando escudriñen la Biblia, todo el tiempo cuando participen de un estudio de la Biblia, siempre, desde Génesis hasta el Apocalipsis, este es entonces el tema que ustedes tienen que ver. Esto es lo que se tiene que ver. Perdición y salvación. Bendición y maldición. Bien y mal. Vida y muerte. Si
usted lee con detenimiento el Antiguo Testamento, lo único que va a ver y se ve entonces de manera general en el Antiguo Testamento, o sea, que polula es muerte. Entonces, también de esa manera, ¿ok? En la Biblia, usted, en el Antiguo Testamento, la palabra de muerte. Y si hay algo que usted ve, entonces, a diferencia en el Nuevo Testamento, es vida. ¿Se acuerda entonces las personas todavía, pues cuando en su ignorancia, yo veo claramente entonces ahora que hay todo ese mover, digamos, de promover los derechos de los animales, más allá del derecho incluso de los seres humanos, y el respeto entonces a los animales, difícilmente se podría entonces, digamos, una persona, llamémosla así, de estas tendencias modernas, de estas modas urbanas, como es entonces el veganismo, yo creo que pues realmente una persona de estas quisiera, digamos, a ver, si hablamos de que tuviera fe, quisiera raer el Antiguo Testamento, quitar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento lo único que usted ve es muerte de cordero, muerte de palomino, muerte de palomas, muerte de corderos, muerte de becerros, muerte, sacrificios, muerte, por toda parte. En cambio, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, uno no solamente vemos entonces de alguna forma en el Evangelio, vemos únicamente la muerte de uno, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso, de esa forma, entonces, muerte y vida. Siempre, muerte y vida, muerte y vida. ¿Por qué? La naturaleza misma no lo dice. Porque para que entonces haya la vida, primero debe entonces estar la muerte. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué, Jessy? No te entiendo. No. Entonces, no te entiendo, no. ¿A qué sería de todo lo que dije no? Pero bueno, ahí me cuentas después que no. Para la vida misma de nosotros, usted sabe, el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, muere y después entonces que tiene el ciclo menstrual y ahora sí, entonces se puede producir la vida. La mujer entra en un periodo fértil. La semilla, entonces usted tira una semilla y lo primero que ocurre o lo primero entonces que sucede es un proceso de muerte y posterior, así cuando usted ve el granito que lo siembra y se va arruga y se pone feo y se le empiezan así cuando surge la vida. Entonces, muerte y vida. De tal manera amó Dios al mundo, en medio de la muerte y la vida está el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está nuestra tercera Ana. El Señor te bendiga, Ana Victoria. Ahí ahora sí completamos nuestras 3 anitas. Entonces, entre la vida y la muerte media el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se pierda muerte, condenación. Y vida, salvación, vida eterna. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, mejor dicho, sí, para que quede claro, entonces repito el concepto, ojo, entre la muerte y la vida está Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la manifestación del amor de Dios. La manifestación del amor de Dios es Jesucristo, su Hijo.
que ha sido y fue dado por Él para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Entonces, así como mi cara está en medio de estas dos, así está Jesucristo, es la manifestación. Y toda la Biblia habla de esto. En todas las historias del Antiguo Testamento, en todo lo que usted entonces y yo vemos que está escrito, lo único que debemos ver con los ojos, a ver, con estos lentes, haga de cuenta aquí, yo no veo bien, no veo claramente. En el momento que el Espíritu Santo obra, ahora sí cambia la cosa. Pero ahí estaban las mismas palabras. Son las mismas palabras, solamente que yo no las podía ver bien, no las entendía bien, no las veo claramente, no las entiendo. Respondió Jesús y les dijo, no las veo bien, no las entiendo. Pero si me pongo los lentes, voilà, wow, wow. Ya puedo ver entonces las letricas pequeñitas, esta E, las comitas que separan estos números. Antes no podía, mire. Antes veo borroso. Así ocurre cuando Espíritu Santo actúa. Así ocurre cuando el Espíritu Santo divino de Dios actúa en nosotros. Nos permite ver correctamente. Entonces todo esto que siempre cuando estudiamos, cuando oramos, ustedes deben estar así, vean. Porque siempre lo que el Señor entonces por medio del Espíritu Santo y en este caso usando la vida mía como del pastor y en su momento la del pastor Juan Manuel y en su momento la del Rafael, en su momento la de los hermanos Ben y Gabriela, en su momento la de los maestros en la escuela dominical, todo el tiempo lo único que el Señor está dándonos es los lentes espirituales, las herramientas. Siempre vamos a estar, Alejandra, hola, buen día, Jesús te bendiga. Siempre usted va a ver entonces que con el entendimiento va a ver cómo el Señor nos va proporcionando los lentes. Con el entendimiento usted va a ver cómo el Señor nos va dando la herramienta. La oración eficaz del justo puede mucho, entonces siempre usted va a poder ver la oración eficaz dirigida en un propósito específico, buscando la sabiduría, la revelación de la palabra de Dios en esa dirección. Aquí en Juan 3:16 está manifestada toda la voluntad de Dios, toda la Biblia. Si usted de alguna manera, por alguna razón, aún no se ha leído toda la Biblia, en este versículo nos la estamos leyendo toda, absolutamente toda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde Génesis hasta Apocalipsis está aquí manifestado en este versículo toda la Biblia. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. La Biblia es entonces el libro santo que contiene la palabra de Dios, donde en esa palabra divina, en esa palabra santa, en esa palabra de Dios, que es espíritu y es vida, está manifestado el amor de Dios para con los hombres, permitiéndoles que no se pierdan, que no se vayan a una condenación separados de Él, sino que tengan vida eterna, que vayan al cielo junto a Él. Y aquí es donde entonces también tenemos que estar bien plantados. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, nosotros debemos siempre, como dice la Escritura, procurar presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad. Vamos allá rápidamente, ese versículo, todo el tiempo, para los siervos de Dios, para nosotros como colaboradores de Dios. Este versículo es, digamos, una guía, una luz, sabiduría de Dios para siempre tenerla presente. Primera de Timoteo, perdón, ¿qué? Sí, esta letra, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo entonces 15, 2:15 de Segunda de Timoteo,
2:15 de Segundas de Timoteo dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Vean, mis amados hermanos, se los digo por experiencia propia, porque yo siempre entonces estoy esforzándome para compartir lo que por gracia he recibido. Lo que por gracia yo he recibido, por gracia entonces estoy dando. Y es la experiencia entonces propia, así como también el Espíritu Santo por boca de nuestro amado hermano Pablo manifiesta: este es mi evangelio. Pero, ok, entiéndame, mi evangelio no es entonces la buena nueva acerca de mí. Mi evangelio es el fruto y el producto de mi experiencia en mi caminar con el Señor. ¿Ve? En mi caminar con el Señor. Yo pues entonces no soy egresado de un instituto bíblico, no tengo una denominación, o no pertenecemos a una denominación, o en este caso yo, y no entonces sigo un derrotero, no me dicen qué es lo que debo hablar, no me dice qué es lo que debo decir, sino que únicamente pues es la cobertura, el Espíritu Santo. No tengo otro tipo de cobertura. La iglesia no tiene, bíblicamente hablando, otra cobertura que no sea el Espíritu Santo. Entonces, por experiencia se los digo, uno siempre, de alguna manera, tiene temor de hablar y de manifestar la verdad. Vean qué fuerte. Como hemos sido y fuimos vendidos desde hace 5.800 años aproximadamente al pecado. Hemos sido y estamos siendo gobernados por el príncipe de este mundo, por el padre de la mentira, por casi 6.000 años. Toda la información genética de la que le hablaba, que hay en nosotros los seres humanos, es mentira. Los seres humanos estamos habituados a la mentira, acostumbrados a la mentira. Nuestra naturaleza, el ambiente en que nacemos, el ambiente en el que vivimos, todo es producto de la mentira. Entonces, la mentira es nuestra condición natural. Por el contrario, todo lo que sea entonces verdad, se nos hace un mundo. Pero no sé qué decir, y entonces no sabe qué decir, y está pensando y está preocupado porque no sabe cómo decir la mentira. Pero diga la verdad, tan simple. ¡Ah! Queda uno, ay, no, ¿cómo así? Sí, dígale la verdad. ¡Ah! ¿La verdad? La verdad, no. Y se quita el problema y la complicación se desaparece, pero ¿cómo? Solamente porque diga la verdad. Pero como estamos tan habituados a la mentira. Miren, ahora que nosotros estamos en este emprendimiento familiar, pues estamos entonces esforzándonos por un sistema de producción orgánica. Ese sistema de producción orgánica entonces está certificado o avalado por un gobierno. Miren bien, y yo tengo que certificarme. ¿Y saben qué es la tal certificación? Una empresa, una compañía que diga que lo que yo estoy diciendo, como estoy produciendo los productos, es verdad. Miren bien. Entonces, digamos, yo, en este caso, este emprendimiento es producto ¿de qué? De la búsqueda, de la necesidad, primeramente, de encontrar alimentos
buenos, alimentos sanos, alimentos limpios, que fueran medicina, que la comida, el alimento se convirtiera en medicina para mí y para mi familia. Ese fue el propósito inicial, que el alimento se convirtiera en el alimento, lo que nos comemos se convirtiera en nuestra medicina, en la solución a nuestros problemas de salud, y no fuera el causante. Y cuando ahora ya empecé a caminar, ese es el principio de lo orgánico, que el alimento se convierta en la prevención y en la sanidad de la enfermedad, no en la causa. Y yo tengo que certificarme. Pero el que hace las cosas mal no tiene que certificarse. El que dice la mentira no necesita una certificación. El que el alimento produce el alimento no como entonces una solución, sino como la causa de la enfermedad, ese no necesita que nadie lo certifique. Entonces, bien, este es un paréntesis, pero siempre, acuérdense, estoy exponiendo la experiencia, el vivir. Porque lo más difícil es decir la verdad. No hay nada más difícil para el hombre. Ay, perdón que ya me puse así político. No hay nada más difícil que decir la verdad, pero es tan sencillo. Nada. Usted y yo podemos ver entonces en la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ya hoy en día, ¿en qué habla de valentía? Miremos entonces a los creyentes, la iglesia desde el principio. Miremos un momento en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. ¿Se acuerda que entonces los títulos no coinciden, pero aquí dicen los creyentes piden, en el versículo 23, piden confianza y valor? Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué piden? Denuedo. ¿Sabe qué significa la palabra denuedo? Valor para decir la verdad. Valor para predicar el evangelio del reino de los cielos. Para nosotros entonces partamos de ese principio. Todo es mentira. Lo único que es verdad es la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el Génesis y el Apocalipsis es mentira. No. Hacen parte, son parábola. Pero como cristianos, nosotros, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros la palabra de Dios es el camino, es la verdad que lleva al cielo. Porque Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Para nosotros la verdad es la Biblia. Para nosotros toda la suma de tu palabra es verdad. Y lo que la Biblia dice entonces para nosotros es la verdad. Para
para lo que la Biblia dice, para nosotros es la verdad. Y por eso entonces para nosotros decir lo que la Biblia dice, que es lo que Dios dice, necesitamos valor. Se trata es de eso. Y siempre que usted y yo nos propongamos en nuestro corazón, en todo momento, en siempre decir la verdad, usted va a ver que vamos a sufrir persecución y no nos van a salir las cosas como nosotros pensamos o como nosotros creamos que van a suceder. ¿Por qué? Porque entonces es cuando nosotros nos ponemos a vivir en la verdad, a predicar la verdad, que entonces nos convertimos en enemigos del diablo. Porque él es el padre de la mentira, igual es mentiroso y cuando habla de mentira de lo suyo habla. Entonces mucha atención. ¿Por qué? Porque debemos saber que se necesita y debemos pedir para que el Señor nos conceda y nos dé valor para anunciar correctamente el Evangelio del Reino de los Cielos. Y anunciar correctamente el Reino de los Cielos es anunciarle a los pecadores que si no se arrepienten y no reciben el perdón por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, van a irse a una eternidad, a un lugar que la Biblia lo declara, lo manifiesta como un lugar de tormento. Van a irse a una muerte segunda, van a irse a una eternidad separados del ser que los creó. Y eso es entonces el infierno. Como también entonces la Biblia enseña que si los pecadores se arrepienten y creen en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en la obra que Él hizo, en la sangre que Él derramó, entonces ya no tienen que ir por su pecado al infierno, sino que ahora pueden ir al cielo. El Evangelio es la noticia que anuncia que los pecadores que por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, han sido sus pecados perdonados, pueden ir al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se vaya a la condenación, no quede en condenación, no permanezca en condenación, no permanezca en condenación. Y lo explica entonces ya Juan 17, nuestro Señor Jesucristo, continuando en Juan 3, pero ahora vamos al 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y cuando usted y yo de alguna manera no tenemos claro la palabra y no recibimos a nuestro Señor Jesucristo aún y no hemos desarrollado la fe en el Hijo de Dios, las personas no quieren venir a la luz, porque se sienten señaladas. Y hoy usted y yo vemos entonces el conflicto tan tremendo con todas estas circunstancias, todas estas situaciones que están surgiendo. Entonces la iglesia supuestamente cristiana, perseguidora entonces, y luchando por cantidad de cosas, que no son cristianos ni son iglesias del Señor, y metidas en política y metidas en cuestiones de ética, de moral, de comportamiento. ¿Por qué? Porque entonces eso es, digamos, los parámetros religiosos que al cristianismo religioso, a la entonces iglesia apóstata, ha convertido la fe cristiana. ¿Ve? Y no quieren y no van a venir y no se acercan. ¿Por qué? Porque entonces lo primero, lo único que ven es en Jesucristo la condenación. Y dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo,
El Evangelio no condena, sino que para que el mundo sea salvo por él. El Evangelio lo que da es la salvación. Y no importa, éticamente y moralmente, hablando entonces de la conducta, no importa en qué condición nos encontremos los seres humanos. No importa la condición, póngale el nombre que usted quiera: adulterio, fornicación, homosexualismo, drogadicción, mentira, laxivia, ética y mente moral, comunista, éticamente inmoral, que pues comunista quiero decir entonces en un gobierno, digamos, democrático como este, alcohólico, póngale éticamente y moralmente, entonces correcto, incorrecto, aceptado, no aceptado. No importa en la condición, no importa en la circunstancia. En Juan 8 dice el Señor, la Biblia, en Juan 8 dice claramente, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. El único que puede hacer libre al hombre del pecado, de la condición que le quiera poner, es la palabra de Dios, el Evangelio del reino de los cielos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice entonces en el versículo, miremos en Juan, capítulo 13, cuando está el Señor Jesucristo lavando los pies a los discípulos, entonces dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Porque de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliere. Aquí está diciendo Jesús que están limpios, pero están limpios eran porque habían ya creído en él, como el Salvador y como el Mesías prometido por Dios. Pero que el que está limpio solamente necesita ¿qué? Entonces, lavarse los pies. Primero necesitamos entonces recibir la limpieza del Espíritu. Y eso es entonces que el pecado de la incredulidad a la palabra de Dios, cuando creemos en Jesucristo, el pecado del mundo, recibimos el perdón. Y después, posteriormente, conforme permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, de manera natural, esa palabra nos limpia de todo entonces, de lo que es las obras de la carne: adulterio, fornicación, laxivia, el nombre que le quiera poner. Ahí dice claramente, la Biblia está entonces dejando claro cuáles son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a mirarlo. Gálatas,
manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Esa es la verdad. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero la única forma, la única manera, entonces, ¿cómo no practican esas cosas? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces es no viviendo por las obras de la carne, sino comenzando a vivir por las obras del Espíritu. Comenzando a vivir no guiado por la carne, siguiendo los deseos de la carne, sino que entonces viviendo según los deseos del Espíritu. Y eso no ocurre así. Mire, ¿dónde hay? No hay un palito. Ay, pásame un palito, amor, pásame rápidamente que no hay tiempo. Eso no es como los padrinos mágicos. ¡Ting! Ay, ya no. Ay, ya no, el borracho ya no es borracho porque, mire, ¡ting! Puede entonces, sí, cuando hay el choque, cuando viene a la iglesia y el cambio y todo, queda como aturdido y entonces empieza a hacer el esfuerzo de portarse bien y el Señor le ayuda, le muestra su mano poderosa. Pero si después no... Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde me dijo, pastor? ¿Dónde está? No lo encuentro. Vuelve el perro al vómito. Eso no es. ¡Ting! Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo único que nos limpia y hace que entonces vivamos por el Espíritu es si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, permaneciendo en la palabra de Dios. Y yo leo la palabra de Dios y cuando leo la palabra de Dios, como el agua, entonces tengo las manos sucias. ¿Qué hace? Me limpia. Y cuando salgo y entonces y en el mundo me tengo contacto con el mundo, con la mentira, con todo lo que hay alrededor y me ensucio, como cuando uno sale a la calle y entonces uno cree que llega con la ropa limpia porque no trabaja pues ni en la oficina y uno no se ensucia mucho, no, pero está lleno de virus, de bacterias y hay que limpiarse. Y eso es para nosotros la Biblia, la palabra de Dios, el estudio bíblico. Este tiempo, entonces, ustedes están, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Están escuchando y el Señor va haciendo su obra. Pero es bonito, maravilloso cuando es producto de la palabra de Dios que limpia y es el Señor el que hace la obra. No cuando está usted señale y señale y señale y señale y señale y señale. Pero entonces también la Biblia dice que hay que exhortarlos y que hay que reconvenirlos. Claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando ya son adultos. Pero si los empiezan a reconvenir y a exhortar desde niños, no los dejan crecer. Y así es siempre. El que era entonces, así funciona siempre. Y no falta entonces esa iglesia carnal que no está sino matando a los que están naciendo espiritualmente, los persiguen, los señalan, los juzgan, y los desaniman y no les permiten ni siquiera que desarrollen la llenura del Espíritu Santo, no les permiten que ni siquiera la palabra los limpie, sino que ellos mismos entonces los condenan y los sacan. Y ahí es donde,
Prediquemos el evangelio del reino de los cielos, mis amados hermanos. Anunciémosles entonces que Dios ya de ellos tuvo misericordia, que se arrepientan y que por medio de la fe en Jesucristo reciban el amor de Dios, que consiste en que no se vayan para el infierno, pero no tenga temor en decirles que se van a ir para el infierno. Porque es que ese es el problema, que queremos decir una verdad, pero solamente a medias, hablarles del cielo. Una verdad a medias es una mentira completa. Y ahí sí es en donde usted y yo debemos estar bien parados y tener, como se dice, fuerza, valor. No vayan a pensar, ay, qué cosa, ya dijeron, ese le fue. No iba a decir, yo sí vendo huevos, pero no iba a decir, eso no, o sea, no, esto vendemos, güey. Ahí es donde tenemos que tener entonces valor. Valor es lo que yo digo, porque yo no digo groserías. Pastor Chu, Jesús bendiga. Oiga, así que me estará entendiendo el Pastor Chu. Santi, chao. Jesús te bendiga, amor. Besito. Ahí es donde hay que tener entonces fuerza, valor, para entonces poder decirles no. El amor de Dios consiste en que por favor reciba a Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de su alma, para que no se vaya a una condenación eterna al infierno, para que pueda ir al cielo junto al Dios que lo creó. No tiene que morir en condenación por ese pecado. Reciba la salvación. Reciba por medio de Jesucristo el perdón. Acérquese a Dios. Reciba el amor de Dios. Porque el amor de Dios entonces no consiste en las cosas de este mundo. Porque Dios es espíritu y el amor de Dios es espiritual. Y el amor de Dios consiste en la salvación de mi espíritu. En que mi espíritu pueda ir al mundo espiritual, al reino de los cielos. No vaya a una condenación, a una eternidad, a un lugar de tormento, de llanto, de lloro, de crujir de dientes. La Biblia lo describe como entonces ese lugar donde ese tormento, la gente tergiversa, o sea, ¿qué Dios de amor puede deleitarse en atormentar a sus criaturas? Dios no los va a atormentar. Dios es amor. Pero el tormento, ¿de dónde entonces viene? Dios es justo. Dios es justo. El tormento viene de su propia voluntad. De su propia voluntad. El tormento viene y se lo infringen ellos mismos. De ver cómo en que la luz. Y ver cómo entonces efectivamente sí es cierto que van a tener y van a estar por una eternidad separados de la luz, de la vida, del Dios de amor que los creó. No es entonces así como el día que Dios tiene entonces el concepto de Dante del infierno. Eso es religión, eso no es verdad. Y ese Dios entonces, digámoslo así, es la obra diabólica para entonces denigrar el amor de Dios, la justicia de Dios. La condenación, entonces, escúchenme bien, el tormento proviene. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido o han experimentado el dolor, el tormento de tomar malas decisiones. ¿Cuántos de ustedes han visto o han tenido que sufrir una pérdida, llámese económica, sentimental, por tomar una mala decisión? Eso es un dolor, un tormento que no lo cura, no lo sana, nada, nadie. Eso es un tormento entonces que lo acompaña
para siempre y usted puede de alguna manera, digamos, todo lo cura el tiempo, sí, pero aún, si usted cuando usted lo recuerda, le duele. Cuando usted tomó una mala decisión y producto de esa mala decisión, entonces hoy tiene una enfermedad. Producto de esa mala decisión, perdió el hogar. Producto de esa mala decisión, perdió su casa. Perdió su amigo. Perdió sus hermanos. Su papá. Tomó una mala decisión, está en la cárcel. De eso se trata. Acuérdense, Dios es amor y Dios le dio al hombre entonces el derecho divino de escoger. Todo gira, todo está basado en torno a Dios de amor. Escoja entre la vida, escoja entre la muerte, escoja entre la bendición, escoja entre la maldición. Y ahora viene nuestro Señor Jesucristo y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo porque que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escojan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Recuerde, salvarse es no ser condenado. Y la condenación es amar las tinieblas, no amar la vida. Y cada vez que nosotros entonces predicamos el Evangelio del Reino de los Cielos y de alguna forma no obedecen, usted tiene que, y yo tengo que saber que lo que están haciendo es no amando la vida, sino amando ¿qué? La muerte, despreciando la vida. Y producto de esa mala decisión, en un momento van a tener que pagar el precio. Y esa es la condenación, ese es el infierno, mis amados hermanos. Esa es entonces la condenación, ese es el infierno. Y ese dolor y ese tormento los va a acompañar por la eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes lo hayan experimentado. Pero cuando usted y yo tomamos una mala decisión, y esas malas decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias son dolorosas. Bueno, en este caso, el dolor de tomar esa mala decisión, de no aceptar la vida, el perdón de Dios por medio de Jesucristo, va a ser eterno, para siempre. Y ahí es donde entonces nosotros debemos estar. No podemos, eso no se negocia. Y yo le digo porque por experiencia sé que cuesta hablar acerca del infierno. Porque es como cuando, digamos, de alguna manera uno vende un producto. Y todos los productos tienen muchas bondades, tienen muchas ventajas, pero llamémoslo de alguna manera, también tienen sus entonces debilidades, tienen sus falencias. Y uno cree que pues, o lo que normalmente se dice en marketing, es que únicamente maximizar las bondades, los beneficios a toda costa y no dejar ver por ningún momento pues, la debilidad del producto, por ninguna parte. Y en el momento que le hagan una pregunta con respecto a la debilidad de su producto, entonces sáquelo para otro lado, váyase para otra parte, cámbiela por otra cosa. Y pensamos entonces que con el Evangelio es de igual manera. Solamente entonces pajaritos, solamente luz, solamente amor, belleza, bienestar y solamente maximice el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Dios es amor, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios te va a restaurar y Dios te va a dar y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir y Dios te va 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 y entonces nos enfocamos, digamos, en la bondad del producto.
Pero no podemos hacer así, sino que vender honestamente es decir las cosas como son. Este es el Evangelio del Reino de los Cielos. La Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque se va a perder, está perdido, pero va a continuar perdido por la eternidad, mas tenga vida eterna. Que el camino que los hombres escogimos desde el principio es el infierno, pero que ahora podemos arrepentirnos. La palabra arrepentirse en el significado, en el contexto bíblico, significa cambiar de dirección. Cambiar de dirección, vean qué maravilloso. Entonces, que íbamos para el cielo, para el infierno, cambiamos de dirección y ahora vamos para el cielo. ¿Cómo? Recibiendo el amor de Dios manifestado a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor, entonces vamos a orar con denuedo, nos ayude para que nos dé la sabiduría y para que también nos dé la compasión, la misericordia, pero que prediquemos con denuedo, sin temor. Que la Biblia enseña que no se pierdan, que no se vayan a una eternidad y que la única opción de no irse a una eternidad separado de Dios es por medio de recibir la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el amor del Padre. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos venir delante de ti, Padre, a clamar, Padre, a pedir por tu ayuda. Ayúdanos para escoger la vida, para que vivamos confiando, Señor, creyendo todo el tiempo, confesando que ha sido y es únicamente a través de tu Hijo Jesucristo, de la obra perfecta suya en la cruz, de su sangre derramada, que nosotros podemos, Señor, recibir este perdón y esta salvación tan grande por medio de la cual estamos en tu presencia. Padre, yo te pido que nos llenes, Señor, a mí y a mis hermanos, con tu Santo Espíritu y nos, Señor, ayudes para que con denuedos, sin temor, nosotros podamos, Señor, de manera eficaz, de manera clara y completa, manifestar, Señor, el Evangelio del Reino de los Cielos, Señor. Manifestarle, Señor, a los hombres que ya tú de ellos has tenido misericordia, enviando a tu Hijo Jesucristo al mundo para que no se vayan a una eternidad sin ti, a un infierno, Señor, de condenación, sino que puedan, Señor, estar en el reino de los cielos junto a ti, a tu Hijo Jesucristo, alcanzar esa vida eterna. Ayuda, Señor, por amor a tu nombre, a la iglesia y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos con tu Hijo como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Nos vemos esta noche a partir de las 7:15 con la ayuda del Señor para continuar entonces con el estudio acerca de la salvación del hombre dentro del plan de Dios. Chao, chao, un abrazo. Señor los guarde.